Y ahora el arquitecto Héctor Miller, que es consultor de Autodesk, titular de Miller & Co., donde tiene a su cargo un centro de entrenamiento de Autodesk. Entre 1995 y 1998 se desempeñó como director de Multicad Autodesk Training Center. En 1998 fue director de los talleres Hands-on Planet Autodesk, Autodesk University de Buenos Aires, y en 1999 director de los talleres Hands-on Planet Autodesk, Autodesk University de Santiago de Chile. Entre 1999 y 2006 estuvo a cargo del Centro de Entrenamiento de Autodesk en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Es consultor especializado en AutoCAD, AutoCAD Architecture Suite y Autodesk Revit Suite. En 1998 obtuvo el Premio Internacional Autodesk Award en San Rafael, California. El arquitecto Héctor Miller nos presenta a continuación su ponencia, Trabajo Colaborativo CAD Revit. Hola, hola, hola. Bueno, hola de nuevo. Yo no tengo para presentar el canal de Panamá, tengo para presentar nuevo la cucha de Bobby, digamos, no tan grande como la de Lucrecia, pero más del mundanal entorno que nos toca tocar y implementar. Todavía no. ¿Cuál es, volviendo al tema de cómo nosotros entendemos la relación que hay entre los grandes proyectos o los proyectos que nos tocan vivir todos los días, la gente común que sigue manejando algún tipo de información en AutoCAD y cómo esto debería volver con un concepto BIM a los modelos de Revit. Y lo que nosotros tenemos que garantizar, y para eso nosotros nos dedicamos hace cerca de 30 años a enseñar, a capacitar, a implementar, a dar soportes. Y en los últimos años, con la compañía que formamos, trabajamos con una consultoría BIM externa para Argentina y para el exterior, teniendo proyectos de todos tipos, medianos, grandes y chicos, porque tenemos como concepto de que no hay grandes proyectos inclusive para Revit, sino que hay grandes procesos que aseguran que esto va a funcionar. Y en general en nuestra experiencia que más tarde o más temprano de alguna forma se adecuan a esta forma de trabajo y tratan de complementarse inclusive aplicando procesos de gerenciamiento de datos dentro de lo que son sus estudios. Y uno de los problemas que nosotros nos encontramos es cómo hacemos para que gente que trabaje con otro tipo de sistemas pueda de alguna forma, y sobre todo con el concepto de la nube, no importa hoy dónde esté uno, no importa con qué herramienta esté trabajando, vincularse con contratos que requieran, por ejemplo, la utilización de Revit o entornos BIM. Y la verdad es que no importa cuál sea tu herramienta de trabajo, si una servilleta o sea el CAD, tendríamos que asegurarnos que estos procesos caigan. Yo acá voy a hacer simplemente ahora sí. Esto es una charla con un arquitecto grande y famoso que me pidió que no dijera, pero que de alguna forma hace muchos años atrás lo que nos decía era: yo tengo una servilleta de papel, esta es mi herramienta de trabajo, y yo necesito saber de una forma muy de charla, muy de café, si yo lo que tengo en la servilleta de papel de alguna forma tenía forma de interactuar con Revit, con una persona que trabajara en Revit, pero que de alguna forma pasara de un criterio conceptual de la servilleta a empezar a generar un modelo, como hablamos de acá, un modelo de masa, una aproximación morfológica. Esta aproximación morfológica de alguna forma tenía que ir variando de acuerdo a las necesidades o los inputs que definía esta persona. Y así como modo de jueguito, simplemente hablando, esta fue la grabación menos la voz, grabé todo el proceso, después lo aceleré. Esta persona que pensaba que dentro de su estructura de estudio no iba a poder de alguna forma incorporar esta nueva visión, empezó a entender de que realmente, mientras que alguien garantizara el proceso, generara escenarios adecuados y tuviera la charla vinculada para que una persona pudiera poner su know-how bajo una persona que manejara parte de la herramienta, podría empezar a entender que una servilletita de papel o intención de diseño empezara a pasar a tener un cáliz de
representación de arquitectura y de entender que eso te empezaba a tener otro tipo de fuerza para comunicarse, para entenderse, para ensayarse. Es realmente muy elemental. Acá lo que dijo, bueno, si yo necesito hacer un parabólico hiperbólico, si esto se lo aguanta, y de alguna forma terminó siendo una cosa así. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué fue lo importante con esto? En realidad, en nuestra experiencia, cuando la gente deja de empezar a ver un poco Hollywood, deja de ver el show, y empieza a entender que esto es factible aplicarlo, empieza a comprender de que no está lejos de la herramienta, de que no tienen que comprar la supercomputadora, de que su simple máquina con 4 megas de RAM, si los procesos son adecuados, lo va a poder incorporar, y que rápidamente puede generar un proceso de entendimiento que después obviamente puede complejizarse en el futuro y puede, como un punto decía Lucrecia, de una cuestión general de aproximación, ir transformándose en una arquitectura mucho más sofisticada y a un proyecto de ingeniería para que pueda llegar a las etapas de construcción. Bajo ese cáliz, yo les traje una simple expresión que vamos a hablar acá, mucho más herramental, menos fabulosa si se quiere, pero mucho más mundana, de lo que ha pasado hoy día con la relación que hay entre el mundo del CAD y cómo es su inclusión dentro del mundo del Revit, o por lo menos como lo entendemos nosotros. Esta es la cucha de Bobby. ¿Qué es lo que pasa generalmente con los procesos? O por lo menos con los nuevos emprendimientos que necesitan o por contrato de un modelo BIM. Que mucha gente con muchas capacidades queda fuera del paradigma, simplemente porque no pueden contestar a realizar las cosas con Revit, o no manejan Revit Arquitectura, o no manejan Revit MEP, no manejan los conceptos, y por lo tanto, personas que tienen un enorme know-how no participan, y otras personas que por ahí manejan la herramienta tienen la posibilidad de empezar a trabajar, pero sin el know-how que yo requiero. En realidad, la preocupación debería pasar por cómo hago para que esta gente que trabaja con estos procedimientos CAD bajo una visualización BIM pueda empezar a integrarse con la enorme productividad que una herramienta como Revit genera. Y esto me interesa definir algunas cuestiones muy elementales que todos conocemos, pero por ahí quedan soslayadas, y cómo generando una estrategia y sabiendo simplemente dónde están los reóstatos que tengo que acomodar, yo puedo empezar a utilizar, si se quiere, las mieles de la exportación desde Revit hacia CAD, cómo puedo hacer que esa exportación de CAD empiece a disfrutar también de todas las ventajas que tenga un modelo inicial en Revit, y cómo lo que yo produzco con el know-how de las personas o como los asesores que trabajan en CAD puedan realimentar el proceso dentro de Revit. Una de las cosas que hay que, me voy a sentar para operar, para correr aquí, es que Revit trabaja con diferentes niveles de detalle, esto todos lo sabemos. Hay diferentes objetos que pueden tener una increíble geometría y ser muy tontos en su compartimento de inteligencia, y hay objetos que son muy tontos en su diagramación porque tienen poca morfología, pero tienen una gigantesca inteligencia. En este medio puede pasar de todo, pasa con las familias de Revit, pasa con las definiciones que son familias dentro del sistema, los muros, las escaleras, etc. Y estas definiciones hacen de que yo definiendo diferentes niveles de detalle, obviamente pueda tener diferentes niveles de respuesta, porque en realidad, a diferencia de AutoCAD, yo no le explico, yo no dibujo cada vez como tiene que ser, sino que le estoy explicando cómo es que tiene que documentar. Ahora, esta exportación, esto que yo defino acá con una estrategia determinada, puede ser tomada y comunicada dentro de los procesos de CAD, simplemente generando procesos de exportación que tienen en su génesis una organización tan definida y tan profunda como quieran hacerlo. Simplemente acá yo voy a tener, por un lado, todas las categorías que tiene Revit y todos los elementos que se llaman subcategorías. Hay que entender que los objetos en Revit tienen una definición genérica y después definiciones internas dentro del objeto. Una definición genérica puede ser una ventana, pero una definición subgenérica
o subdisciplina podría llegar a ser la llave, el marco, etc. Con esa característica yo puedo establecer criterios de exportación que cuando lo sacan hacia el mundo del CAD van a generar este tipo de información. Esto es una exportación directa de Revit a CAD, pero no de cualquier forma. Vamos a dejar ahí. Casi acá le pongo WTZA. Esto no es de cualquier forma. ¿Por qué digo que no es de cualquier forma? Porque en realidad todas esas categorías y subcategorías con este grado de detalle pueden ser representadas también bajo las mismas condiciones que maneja Revit. Es decir, de alguna forma podría revitalizar, si se quiere, el CAD, simplemente definiendo que en los sistemas de exportación yo podría estar trabajando con máximos niveles de detalle, con medios niveles de detalle, y así sucesivamente, porque la verdad es que el objeto que yo exporte dentro de Revit, desde Revit, puede tener estos diferentes niveles de visualización y no me queda o una cosa sumamente tonta o una cosa extremadamente definida porque ni una cosa ni la otra me sirve. Es decir, que yo podría establecer procesos de vinculación directamente a exportación de Revit hacia CAD para que disfruten de alguna forma de estas políticas de administración que no son simplemente apagando y prendiendo layers manualmente, sino dejando metidos en un botón, que es una cosa muy sencilla de hacer, estas condiciones tal cual las maneja Revit en su definición de morfología. Esto por un lado. Por el otro lado, yo lo que voy a tener acá es que tengo que garantizarme que los procesos de exportación desde Revit hacia el mundo del CAD, en realidad me den solamente lo que preciso. Es decir, si un estudio está desarrollando la arquitectura y yo, por el otro lado, lo que tengo son consultores de eléctricos o de sanitarias que están manejando la herramienta de CAD, me tengo que asegurar que cada vez que cambie la morfología o la arquitectura en Revit, todos los que están vinculados con esa base, por ejemplo la planta, se enteren al mismo tiempo y modifiquen o adecuen sus instalaciones para que se maneje un único concepto de proyecto. En general, en este tipo de pensamiento no debería haber versionado, versión 1, versión 2, versión 3, sino que lo que deberíamos asegurarnos es que hay una sola versión que es la que está corriendo actualmente. Y que todos la cadena de valor que están asociados con esta documentación se enteren de los cambios, porque si no siempre uno va a estar haciendo algún tipo de instalación de un proyecto ya pasado, ya viejo, desactualizado, y esos son los problemas que empiezan a generarse después de llevarse a la obra. Entonces, esta persona que está metida acá, por decirlo así, vamos a bajar este archivo. Acá yo tengo dos consultores, uno que está trabajando en sanitarias, el otro que está trabajando en eléctricas, que lo que está recibiendo simplemente es un archivo que está impactado por la exportación desde Revit y simplemente acá lo que hicieron fue referenciarlo, es decir, ellos están trabajando conectados en la nube con la exportación directa del que tiene la última información de arquitectura, que es el que la provee es Revit. ¿Cuál es el proceso que debería pasar? Que desde Revit, si hubiera algún cambio, cualquiera fuera este cambio, y esto vuelvo a generar el proceso de exportación, con la misma plantilla de exportación, y piso el mismo archivo a los cuales los otros archivos de CAD están georreferenciados, simplemente lo que va a tener las personas que estén trabajando acá es la actualización de lo que está pasando y por lo tanto pueden adecuar lo que están haciendo bajo la única versión real que mantiene Revit. Y cualquier cambio que yo ejecute acá, en realidad, tiene que empezar a venir dentro de Revit, porque esta es la adecuación del cambio, por ejemplo, en este tipo de instalación.
¿Cómo, si yo me pongo en un plano todavía más arriba y lo trato de explicar desde el punto de vista conceptual, qué es lo que estamos haciendo acá? Hay procesos que son de salida, exportación directa de Revit hacia AutoCAD, bajo cualquier tipo de definición de esta de detalles que estamos diciendo. Una incorporación de lo que produce la gente que está manejando simplemente CAD con la base planimétrica del Revit hacia dentro de Revit. Y cuando yo genero una modificación de nuevo de Revit hacia el mundo del CAD, eso genera un círculo que se llama output-input y un tipo de secuencia que es bidireccional. No todos los procesos en Revit son bidireccionales, pero sí lo que tengo que asegurarme es que cada vez que yo modifico mi modelo de datos central al que las otras áreas de la construcción se asocian, eso pueda mantenerse siempre en un estado de latencia viva y no manejarse conversionados, que la verdad que lo único que hacemos es mantener un grado de inseguridad importante. ¿Cuál es la otra parte que hasta ahora nosotros tuvimos que generar acá? ¿Y cuáles son los temas conceptuales que sostienen de alguna forma esto? Y por nosotros tratamos de explicarlo y hacer hincapié en los procesos. Porque muchas veces los flujos de procedimiento nacen de un punto de vista únicamente conceptual y el desconocimiento de eso hace que gastemos muchísima tinta y muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en las actualizaciones. Cosas muy elementales, por ejemplo, pasan con que yo acá, por ejemplo, quería tener bajo nivel de definición, acá te quería tener alto nivel de definición y quería en esta pantalla definir una acotación para hacer un tipo de comunicación impresa, y cuando yo ponía la cota acá, esto me manda 3 metros, y cuando yo pongo acá, esto me manda que son también 3 metros. Y decís, ¿y por qué yo lo hice esto acá? Porque no está impactando en el modelo. Es decir, y esto AutoCAD lo maneja hace mucho tiempo. Hay toda una definición conceptual que escinde, que separa lo que es la relación del modelo con la relación de presentación del papel. Porque este mismo modelo geométrico es susceptible de presentar así, o de presentar así, o de presentarse en otro tipo de formatos diferentes. Y si yo ejecuto un simple cambio en algún lado, lo que tengo que mantener es la posibilidad de que el mismo elemento de datos pueda estar arreglado o presentado bajo un montón de formatos diferentes. Este es el concepto de modelo único. Y también forma parte de esta cuestión conceptual que Revit lo maneja fantásticamente porque ya automáticamente, sin explicarle nada, separa lo que es, en el caso de que tenga 2 views, separa lo que es la información textual de lo que es la información del modelo. Esta cota que está acá no está impactando en este view que está acá porque entiende que son procesos de anotación, son procesos complementarios, son cosas que no están en la obra. Nadie se llevaría a la obra la flecha del norte ni la cota que dice 4,24 metros de ochava. Es una locura. El circulito de nivel nadie va y lo pone en el umbral de la casa. Son elementos asociados al elemento real que emana de un elemento tridimensional concreto, que es la obra, que este es nuestro problema real, pero que de alguna forma puede escindir la cuestión del modelo de la cuestión de la presentación. ¿Cómo hago la vuelta, el rollback de nuevo a esto? Simplemente porque son procesos de incorporación, es decir, acá yo voy a tener la instalación sanitaria, voy a tener la instalación eléctrica, que está de alguna forma esperando la información que yo le di a mi asesor, pero que en realidad tiene que venir con las instalaciones propias de cada una de estas áreas. Esto lo puedo dejar lo mismo que vimos en las alternativas pergeñadas dentro del día número 1, porque en realidad estos procesos se van a repetir siempre. No importa cuál sea el volumen de la obra ni la complejidad geométrica que yo tenga que definir, son procesos que continuamente voy a tener que hacer. Entonces yo podría dejar reglada esta información con el concepto de trabajo en la nube y cuando yo haga la exportación de mi proyecto hacia esa planta baja que automáticamente vincula a todos los asesores, el día que alguien se puso a trabajar, yo lo voy a tener dentro de Revit metido. Simplemente por decirle que yo lo que necesito es que esto que ya tenía cargado de alguna forma, es un link simplemente, lo vuelva a referir. De nuevo,
vamos a ejecutar el proceso virtuoso de que cuando yo esto nuevamente me cambiaba por algún tipo de definición que aparte podía emanar del consultor, muchas veces las secciones de los elementos estructurales cambian y eso impacta contra el proyecto. Entonces yo puedo generar de nuevo la modificación porque la otra persona con la herramienta que está acostumbrada a trabajar en CAD lo hace, vuelvo a generar la exportación y acá estoy justamente teniendo como precepto esto de que el proceso de exportación va a impactar en un archivo que está en la nube, que las personas que estén trabajando con el mundo del CAD se van a enterar automáticamente de los cambios, ellos van a poder trabajar sobre su modificación geométrica que emane de esto, tanto uno como otro. Obviamente esta la cucha de Bobby es muy elemental. Y de nuevo, lo que yo tenga acá, cuando yo lo grabe, simplemente dentro del mundo del Revit y con este ambiente de trabajo colaborativo, lo único que voy a tener que hacer es volver a recargar todos los consultores que yo tenía vinculados ahí desde el día 1. ¿Qué es lo que no hay que perder de vista? Lo que no hay que perder de vista es, de nuevo, que los grandes cambios que devienen de la utilización de estas super herramientas de tecnología se apoyan en las personas. Nosotros no nos podemos olvidar que atrás de esto hay gente que no va a cambiar, no va a rotar del día número 0 al día número 1 en forma inmediata, que esto va a ser un proceso gradual, que esto va a venir con el tiempo. Esto ya pasó del tablero al CAD, ya pasó, llevó cerca de 20 años la incorporación de los sistemas CAD a las oficinas. Hoy el cambio es mucho más profundo, lo que pasa es que ya tenemos la experiencia de los hechos. Entonces, la verdad es que en algún punto hay que esperar y sobre todo hay que acompañar y hay que entender que personas, procesos y herramientas se vinculan a este concepto BIM y yo asegurando los procesos, no importando en realidad con qué grado de profundidad uno utilice la herramienta, puedo garantizar de que esto realmente empiece a trabajar en forma sinérgica, colaborativa y simultánea. Fue cortito. ¿Consulta?